Pues muy buenas señores, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy lo que vamos a hacer es una comparativa, vamos a hablar un poco sobre los diferentes tipos de césped que tenemos. Bueno, tenemos varios, pero sobre todo los más comunes, el césped natural y el artificial. Nos vamos a basar bastante en mi experiencia, pero sobre todo un estudio bastante reciente que lo que hace es comparar ambos tipos de césped y ver cuáles son más lesivos. Creo que puede ser bastante interesante este vídeo, así que nada, vamos a la intro y a por el mismo. Los campos de césped artificial han mejorado en los últimos años bastante. Últimamente estamos hablando ya de una tercera generación que replica muy bien lo que sería un campo de césped natural. Esto está entrando otra vez a estar en la mira de muchos clubes, ya no solo profesionales, que la gran mayoría de los profesionales sí que tienen, la gran mayoría, ahora iremos también a ello, tienen césped natural, sino aquellos equipos más amateur o semiprofesionales que tienen un presupuesto un poquito más ajustado, ya que replican muy bien las sensaciones de un césped natural. De todos modos, sí que estando la discusión de, como comentan muchos entrenadores, jugadores, directivos y demás, que al final un césped artificial no es como un natural y sí que, aunque pueda replicar mucho estas sensaciones, y que al final suele ser más lesivo. Pero bueno, para eso vamos a mostraros este estudio de mi experiencia y os comentaremos un poquito si de verdad es más lesivo o no es más lesivo. Aquí en Alemania tenemos la grandísima suerte que incluso clubes pequeños con un muy pequeño presupuesto pues tienen un campo de césped natural ya más o menos cuidado. En nuestro caso pues tenemos diferentes tipos de campos, todos naturales, y luego tenemos uno artificial. Ese únicamente lo utilizamos ya que es de generaciones más antiguas y encima el mantenimiento, que eso es algo que también tendríamos que hablar. El mantenimiento en el césped artificial también es necesario. Si no se mantiene, si no se cuida, pues al final pierde mucho la calidad. Y en este campo que tenemos ahí, que me habría gustado haberlo mostrado, pero ahora estamos con la cuarentena, pues no tengo la posibilidad de ir a este tipo de centros, ya que lo tenemos todo cerrado, todo tipo de centros y clubes deportivos está cerrado. Entonces es un campo que parece básicamente una moqueta y únicamente lo utilizamos únicamente cuando llueve tantísimo que está el campo de césped natural pues lleno de agua, o ha helado o ha nevado. Entonces sí que nos vamos, pero al final pues nos vamos, entrenamos prácticamente 5 o 6 veces o 7 veces como mucho al año en este tipo de césped artificial. De todos modos, y como hemos comentado, hay diferentes tipos de niveles, de generaciones. En este caso, pues la última generación, que es la tercera, creo que la FIFA le llama Quality Pro, que hay que ganárselo también, es decir, cada cierto tiempo pues hace, digamos, un análisis o una evaluación de calidad, y si el mantenimiento ha sido bueno, pues te dan el Quality Pro. Con ese tipo de, digamos, estándar o nivel, pues puedes hacer incluso partidos profesionales. Hay equipos profesionales, en ligas profesionales, por ejemplo en Suiza, lo he visto en equipos de segunda división, en el norte también de Europa, Finlandia, en Islandia, pues también en primera división, equipos profesionales juegan y entrenan todos los días en este tipo de campos. Eso sí, tiene que ser de máxima calidad, incluso pues lo estamos viendo en muchos equipos profesionales de Canadá, incluso algunos de Estados Unidos. De todos modos, un poco se parece a aquel campo que tenemos en la ciudad, que está abierto al público, que tiene cero mantenimiento, frente a aquel, vuelvo a repetir, de los equipos profesionales, o incluso recuerdo el 2015 que se hizo, y en breve daremos una pequeña reseña, hablaremos un poquito de eso, el 2015 que se hizo el Campeonato del Mundo femenino en Canadá y los partidos se hicieron en césped artificial. Ese césped artificial era bastante bueno, ¿no? De un poco se puede parecer en los típicos que encontramos, vuelvo a repetir, en estos campos abiertos al público. Allá en el 2015 pues estaba en probablemente haya sido uno de mis mejores años profesionalmente y también por los títulos. Es el año donde ganamos la Champions League femenina con el FFC Frankfurt, y ahí tenía un equipo con diferentes jugadoras de selecciones, pues de España, de Alemania, de Suiza, creo que también de países escandinavos, de Japón, de Estados Unidos. Eran jugadoras que meses después iban a irse al Campeonato del Mundo del Canadá en el 2015, aquel Campeonato del Mundo que ganó, creo que Estados Unidos, contra Japón. Y dio mucho que hablar, sobre todo meses anteriores, y hubo bastantes críticas, sobre todo de las jugadoras que iban a ir allí, ya que se iba a hacer por primera vez un Campeonato del Mundo en césped artificial. Las críticas venían primero porque iban a ser las chicas las que iban a ser las primeras y no los chicos quienes iban a hacer ese test, esa prueba. Y luego el segundo punto y más importante, creo yo, por esa creencia de que este tipo de césped es más lesivo. Es decir, las jugadoras no querían jugar ahí pues porque
no querían tener más probabilidades de lesionarse frente a aquellos que iban a jugar en césped natural. De todos modos, creo que todos los partidos se hicieron en césped artificial y no tengo los números en la cabeza, pero creo que al final no hubo más lesiones de lo normal, o prácticamente lo mismo. Pero bueno, eso hablaremos en breve en este estudio que va en concordancia, va paralelo a esto que os acabo de comentar ahora mismo. Bueno, y ahora vamos ya directamente a los resultados de este estudio, que vuelvo a repetir, creo que son bastante interesantes. Y es que no hay muchos estudios que durante 4 años recojan tantos resultados, sobre todo en una liga profesional, en este caso la primera división estadounidense masculina. Y según los resultados de este estudio, el césped o las lesiones en césped natural eran de 1,49 frente al 1,54 de los de césped artificial. Hay muy poca diferencia y por lo tanto sí que hay 0,05, pero realmente esto en investigación son resultados poco significativos. Por lo tanto, al final la conclusión de este estudio comentaba que sí que hay pequeños detalles que ahora iremos dando, pero sí que prácticamente son las mismas probabilidades de lesionarse natural frente al artificial. De todos modos, estos resultados hay que cogerlos también con pinzas, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de jugadores masculinos, a lo mejor con el femenino tendríamos otro tipo de resultados, o con juveniles. Estamos hablando de jugadores muy bien preparados físicamente, profesionales, preparados también para jugar y entrenar en este tipo de campos. Y luego los campos no estamos hablando de primera, segunda generación o campos de hace 20 años, que eso sí que hay estudios y sí que argumentan y se muestran que hay muchas más lesiones. En este caso y en este estudio estamos hablando de campos de última generación, la generación de la tercera generación. Al igual que comenta este estudio, también os lo voy a decir yo como experiencia personal, os puedo decir que sí que se producen mayor problemas o mayores lesiones en el tobillo que aquellos jugadores que juegan en césped natural. Siempre estamos hablando, ahora sobre todo estamos hablando más de césped artificial. Es decir, aquellos jugadores que juegan y entrenan en césped artificial tienen más problemas en el tobillo. Se producen mayor número de lesiones o de esguinces en el tobillo y mayor número de problemas en el tendón de Aquiles. Sobre todo porque en esta superficie la carga en esta articulación del tobillo es superior que en césped natural. Otro punto importante también es la adaptación que tienen estos jugadores a los campos. Tenemos jugadores y como experiencia personal o equipos que a lo mejor pues cada fin de semana les toca jugar en un campo distinto y por lo tanto pues si juegan el fin de semana en campo artificial, pues toda la semana juegan en artificial y luego la siguiente van a jugar en natural y toda la semana en natural. Y sí que por experiencia y sí que suele haber más problemas. Por experiencia personal os puedo decir que eso tampoco es muy positivo, aunque al final hay que entender que te toca entrenar sobre todo en el lugar donde vas a jugar. Es algo comprensible. Luego también la reticencia. Hay muchos jugadores, sobre todo con más experiencia, que a lo mejor hace 10 o 15 años han jugado en campos artificiales que eran penosos. Entonces aún siguen teniendo esa idea negativa, esa reticencia a volver a jugar y a entrenar en césped artificiales que hoy en día seguimos teniendo de muy mala calidad. Pero los de hace 15 años o 20 años se llevaban tela. Eso sí que eran de generación 0 o -1 si los comparamos con los que tenemos hoy en día. Realmente, y esto ya como conclusión final, sobre todo porque ya me estoy quedando sin luz, lo estaréis notando en el vídeo que la iluminación se ha cambiado, pues deciros que una lesión no se produce por un único motivo. En este caso no se produce únicamente por estar jugando o entrenando en un campo artificial o natural, sino por otros motivos que podrían ser de preparación física, de historial deportivo, podrían ser de carga de entrenamiento, puede ser que tengamos más o menos fuerza, resistencia, velocidad, propiocepción, técnica con o sin balón, pueden ser también las condiciones climáticas, pueden ser también las condiciones de cómo se comporte el oponente, el calzado. Es decir, hay muchos otros motivos o, como estamos comentando, no únicamente por un único motivo se produce una lesión, sino una sucesión de motivos y creo que deberíamos concentrarnos mucho más en todas las otras que en el campo que estamos jugando, que muchas veces el campo no podemos modificarlo, el campo es el que es. Si tenemos un club, si somos un director deportivo, sí que es verdad que las condiciones hay que mejorarlas lo mejor o tenerlas lo mejor posible. Si tenemos un césped artificial, tener un mínimo mantenimiento para que esta calidad pues se mantenga lo más elevada posible durante más tiempo, igual que con un campo de fútbol, tenerlo lo más cuidado posible. Pero al final vuelvo a repetir, una lesión probablemente no se produzca por un motivo, sino normalmente tampoco por dos, sino por 3, 4, 5 o 6. Así que nada, señores, como siempre, espero os haya gustado este vídeo, espero os haya aportado información. Mi intención como siempre es ayudaros a que ampliéis esa información, que aprendáis un poquito más cómo entrenar y cómo mejorar, seáis entrenadores o
jugadores de fútbol. Así que nada, como siempre, espero os haya gustado este vídeo, comentar cualquier cosita, cualquier idea que tengáis para el futuro, para mí, para futuros vídeos, suscribiros al canal y como siempre lo mejor que podéis hacer para valorar este vídeo es darle me gusta, suscribiros al canal y compartirlo con vuestros compañeros y amigos. Nada, nos vemos en unos días con un nuevo vídeo. Hasta entonces, adiós.